Estamos en la iglesia más impresionante del mundo. Créanme, no hay otro lugar que se le compare en tamaño, en lujo, en historia, justamente en la Basílica de San Pedro, el corazón del Vaticano. Esta es la sede del poder del catolicismo y también es una de las estructuras más impresionantes que jamás se hayan construido por el ser humano. Para levantar este coloso, fíjense nada más, se necesitaron más de 150 años, más de siglo y medio, más de 20 papas y un costo que si lo pusiéramos en precios actuales superaría los 5,000 millones de dólares. Claro que ahora muchas de esas obras de arte son simplemente invaluables. Así que hoy vamos a revelar las cifras, los secretos y las curiosidades más impactantes de este lugar. La Basílica de San Pedro es el templo cristiano más grande del planeta. Sus dimensiones son colosales. Hablamos de 211 metros de largo, 132 metros hasta la punta de la cúpula y más de 60,000 personas de capacidad. Para que tengamos esto en contexto, si aquí se celebrara un partido de fútbol, toda la cancha cabría dentro sin ningún problema y con espacio para miles de espectadores. Pero lo realmente impresionante es el nivel de detalle en cada rincón. Desde el suelo de mármol hasta el techo decorado con oro, cada metro cuadrado de esta basílica vale millones de dólares. De hecho, si se subastara hoy, hay expertos que calculan que su valor superaría los 20,000 millones de dólares, sin contar las piezas que son de un valor incalculable, más que el Producto Interno Bruto de países completos. La historia de este templo comienza en 1506, cuando el Papa Julio II ordenó la demolición de la antigua basílica que fue construida por el emperador Constantino en el siglo IV. Y eso vino justo después de que uno de los proyectos más arquitectónicos y ambiciosos de todos los tiempos ocurriera justo aquí. Construir este templo les tomó más de un siglo de trabajo sin descansar, contratar a los mejores arquitectos de la historia. Hablamos de Bramante, de Rafael, por supuesto, del reconocido Miguel Ángel, de Bernini, y fue un proceso tan largo que muchos de los arquitectos se murieron sin poder ver terminada su obra. Por ejemplo, Miguel Ángel diseñó la cúpula, pero falleció antes de poderla ver completa. Bernini, que era el genio detrás del impresionante baldaquino de bronce, pues también dejó su marca, pero nunca vio el resultado final del Vaticano tal y como lo estamos viendo en estos momentos. Y hablando del costo, el Vaticano financió esta construcción porque necesitaban demasiado dinero y no lo tenían. Evidentemente estamos hablando de una cantidad increíble de dinero y para conseguirlo pues se les ocurrió cobrar por las indulgencias, es decir, vender indulgencias. Ese es un sistema que básicamente pues le permitía a la gente pagar para reducir su tiempo en el purgatorio o para pues absolver sus pecados. Eso comenzó como una práctica religiosa y muy rápido se convirtió en un negocio multimillonario que pues desató un escándalo sin precedentes. En el siglo XVI, los predicadores comenzaron a recorrer toda Europa y lo que llevaban pues como si fuera un producto prometían la salvación a cambio de que dieran dinero para poder construir esta basílica. Hubo una frase incluso que se volvió muy famosa en ese tiempo que se decía: cuando la moneda en el cofre suena, el alma en el purgatorio salda. Es decir, no importaban tus pecados, si tenías para pagar tu indulgencia, pues todo estaba bien. Y pues es que el Vaticano, repito, necesitaba mucho, pero mucho dinero para construir este verdadero coloso. Imagínense esto, había regiones enteras en Europa donde las personas comenzaron incluso a vender sus tierras, todas sus pertenencias, hasta se endeudaban para poder comprar indulgencias porque pues con eso los convencían de que así iban a salvar su alma. Y pues la situación se salió tanto de control que incluso el monje alemán Martín Lutero, que todos lo conocemos, pues no soportó más eso y en 1517 pues clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en protesta precisamente contra el papado de esas épocas para exigir pues que la salvación ya no se pudiera comprar con dinero. Y ahí empieza una de las grandes fisuras de la iglesia católica con la iglesia luterana. Pero bueno, gracias a todo ese sistema de indulgencias que se cobraron por toda Europa, pues fue que el Vaticano pudo contratar a los mejores artistas y arquitectos que había en la época
se trajeron toneladas y toneladas de mármol de las ruinas romanas para poder construir todo esto que vemos aquí. Como pueden ustedes observar, no hay un solo pedazo que no tenga mármol, oro, cobre, techos enteros que ustedes ven ahí pintados. Bueno, en realidad no es pintura, muchos de estos están recubiertos con oro y se construyó un verdadero templo que desafía todo lo que se ha visto en el mundo. Es muy impresionante estar aquí. Yo creo que en ningún lugar vas a apreciar tantas obras de arte, tanta majestuosidad, tanto lujo en un solo lugar. Tan solo vean ustedes la cúpula de la basílica, que es un verdadero logro monumental. Esto que ustedes están viendo tiene 136 metros de altura y pesa más de 14,000 toneladas. Está hecha completamente de ladrillo. Es tan imponente que de aquí se inspiró el diseño de la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos. Si ustedes le ven algún parecido, pues es porque aquella es una inspiración de esta y de muchas otras iglesias en Europa y en América. Lo más impresionante, pues es que se puede subir hasta la cima. Son 551 escalones. Es un recorrido que se vuelve cada vez más estrecho, más empinado. Pero desde arriba, pues las vistas de Roma son increíbles. Y cuando el día está despejado, pues se pueden ver las montañas de los Apeninos. Pero hay un dato que muy pocos conocen. La cúpula está en una estructura que en teoría no debería de soportar su peso. Es demasiado pesada para poder existir. Los cálculos que habían hecho originalmente tenían muchos errores y el diseño final tuvo que verse reforzado con un anillo de hierro para poder evitar que colapsara. Y aún así, pues lleva más de 400 años, como la pueden ustedes ver ahí, totalmente intacta. Y aquí se encuentra también la Piedad de Miguel Ángel, que es una de las esculturas más perfectas jamás creadas por el hombre. La obra es tan impactante que pues ya para su época muchos creyeron que no podía haber sido hecha por un joven de solo 24 años. Entonces Miguel Ángel decidió firmarla en el pecho de la Virgen para que nadie dudara de que fue hecha por él. Otra obra impresionante es el baldaquino de Bernini, que es la estructura de bronce más grande del mundo. Esta que están viendo ustedes aquí mide 30 metros de alto y pesa 100 toneladas. Necesitaban demasiado bronce para construirla. Como el Vaticano no lo tenía, pues fue extraído directamente del Panteón de Roma. Entonces, pues de alguna manera, la historia del Imperio Romano está fundida dentro de la Basílica de San Pedro. Y en el centro del altar principal está la tumba de San Pedro, el apóstol y que también, por cierto, fue el primer papa de la Iglesia Católica. Pero aquí está lo más impactante. Su tumba estuvo perdida por muchos siglos. Sí se sabía que estaba enterrado en Roma, pero nadie sabía exactamente dónde. Y no fue hasta 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, que un equipo de arqueólogos, bajo las órdenes del Papa Pío XII, realizaron excavaciones secretas debajo de la basílica y ahí encontraron algo que cambió por completo la historia. Debajo de las capas y capas de ruinas encontraron una necrópolis romana con mausoleos y tumbas paganas. Bueno, entre esas tumbas había una en particular que decía: Pedro está aquí. Y en 1968, después de varios años de análisis, el Vaticano confirmó oficialmente que esos restos pertenecían a San Pedro. Los huesos estaban envueltos en paños de púrpura con lino de oro y eso significa pues que fueron trasladados y venerados en la antigüedad. Algunas curiosidades también que muy pocos conocen de esta increíble basílica es que el Vaticano tiene pasadizos secretos debajo de esta basílica. Hay túneles que conectan con otras partes del Vaticano. Muchos fueron construidos para permitir que el Papa y el clero pudiera huir en caso de cualquier peligro, y el suelo esconde también varias señales secretas. Por ejemplo, hay una losa de mármol en el suelo que indica el punto exacto donde Carlomagno fue coronado emperador en el año 800. También está la estatua de San Pedro, que tiene un pie desgastado porque millones de peregrinos han besado y han tocado el pie derecho de la estatua de bronce de San Pedro, hasta el punto pues que ya lo puedes ver visiblemente desgastado. Luego está la Basílica de San Pedro,
que recibe más de 10 millones de visitantes al año. En días de eventos importantes, la Plaza de San Pedro puede albergar hasta 300,000 personas al mismo tiempo. Así que hoy estamos definitivamente frente a uno de los logros más grandes que el ser humano ha construido. Amigos, este fue el recorrido por la iglesia más impresionante y también la más costosa del mundo. Si les gustó este video, déjenos en los comentarios lo que ustedes opinan sobre qué otro lugar icónico deberíamos de analizar y nos vemos en la próxima.